Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar para colocar este tiempo también en las manos del Señor. Oh Padre Santo, en nuestra debilidad nos acercamos a ti, Señor, para que nos fortalezcas, Señor. No dependemos de nuestras propias fuerzas, Señor, dependemos de ti, obrando en nosotros. Y te pedimos, Señor, que tu palabra sea efectiva en nuestros corazones. Te suplicamos, Señor, que en este tiempo de compartir el mensaje podamos recibir lo necesario para poder retener los principios de tu palabra, Señor, y al mismo tiempo de escuchar y retener tu palabra, aplicarla y en nuestras vidas, Señor. Te lo pedimos, Señor, ayúdanos. Ponemos en este tiempo en tus manos, Señor, para que seas tú dirigiendo la palabra, Señor, y para que seas tú abriendo nuestros corazones para entenderla y vivirla. Todo te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. En el panorama actual, en el mundo en general, hay un tema que se toca muy a menudo, un tema muy importante, trascendental, que lleva al mundo entero a prestarle atención y, por supuesto, a reflexionar sobre este tema. Ya habíamos hablado en alguna oportunidad de este tema que es importante. Estamos hablando, o quiero hablarles esta mañana, de la depresión. De la depresión. Se dice que la depresión es un trastorno caracterizado fundamentalmente por un bajo estado de ánimo, un sentimiento de tristeza, un sentimiento de soledad, asociado a alteraciones en el comportamiento de la persona y también en el grado de actividad de esa persona. Mirando este tema en internet, encontré que en el mundo dice Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Es el 13 de enero. Y encontré una estadística del DANE, ya hace un tiempo. Dice, porcentaje de personas que manifiestan haber sentido tristeza o soledad en los últimos 7 días. Obviamente está hablando, después de los 7 días, fue que sacaron esta estadística. Por ciudades, así rápidamente les menciono algunas. Dice, porcentaje de personas que han sentido tristeza, la población o la ciudad que más porcentaje tenía de personas, con un 34.07%, fue Santa Marta, en la costa. Después le sigue Pasto, con 28%, Montería, Armenia, Cali, Florencia, etc. Bogotá está en el 9º lugar. Ahora, las personas que han presentado o han sentido soledad, aquí, curiosamente, salió Cartagena, sino Cartagena, también de la costa, ¿no? 21.41%, le sigue Pasto, le sigue Montería y después Bogotá. Bueno, te dan unas estadísticas respecto a esto, pero sabemos que el DANE pues, no ha hecho una encuesta o sacar una estadística de creyentes, de cristianos que en cierto momento de su vida hayan tenido una depresión espiritual. Pues obviamente no lo ha mencionado.
Yo quiero hacer algunas preguntas, de pronto suenan algo extraño, pero es como dando la introducción al mensaje de hoy. Yo te pregunto, ¿te has sentido en algún momento de tu vida, te has sentido deprimido o deprimida espiritualmente? ¿Te encuentras como hundido o hundida en un abismo de depresión espiritual? Quizá tu alma está abatida o está turbada. A veces has sentido que Dios como que se está alejando o se ha alejado de nosotros, como que nos ha olvidado. Pues mis hermanos, nosotros como cristianos podemos deprimirnos espiritualmente. Y es posible que hayas vivido alguna época de depresión o esos altibajos, ¿no?, de depresión espiritual. Y es posible que hoy estés sumergido o sumergida en una situación en que la fe como que tambalea. En esas situaciones es allí en el momento en que nuestra fe es probada. Y esas ocasiones no es que sean tan raras. Más aún, podríamos decir que esas situaciones tienen alguna frecuencia. Y viene el problema, ¿no? Si uno está en ese momento bajo de ánimo, diríamos, hay un término que es castizo, pero uno dice, me acuerdo de mi mamá, está como achicopalado, no sé si lo conocen esa palabra, achicopalado, achicopalada, como que nos falta, estamos abatidos, sin fuerza, sin ánimo. Y la gente nos puede ver así y nos va a criticar. Oye, pero tú eres cristiano y estás así como tan achicopalado. Raro, ¿no? Si tú eres cristiano. De pronto dice, ¿cómo es que vives deprimido si Dios está contigo? Buena pregunta, ¿verdad? Y esa es una pregunta fuerte en un momento en la que podemos estar pasando por esta situación. Pero, ¿cómo nos vamos a sentir si nos hablan de esta manera? Hermanos, es totalmente cierto que nosotros somos más que vencedores. Es totalmente cierto que nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Es totalmente cierto que debemos estar tranquilos a pesar de las circunstancias, porque tenemos un Dios grande. Pero no deja de ser cierto de que en algunos momentos de la vida pasemos por situaciones que nos dejan como al borde del abismo. Y esto es una realidad. Ninguno de nosotros, mis hermanos, es inmune a los períodos de sufrimiento espiritual. Y debemos estar preparados. Algunos de nosotros, con algunos años más de vida, ¿sí?, tenemos más experiencia, tal vez, y hemos vivido situaciones difíciles. En mi caso, pues, si me pongo a mirar hacia atrás, hace 36 años que recibí al Señor, y en ese recorrido, en ese camino hasta el momento, pues obviamente ha habido esos bajones, esos momentos de desánimo, de tristeza, quizá a veces de soledad, o a veces pensando que el Señor se ha alejado. Pero hermanos, yo le doy la gloria a Dios por ello, porque estoy aquí. A pesar de, estoy aquí compartiendo con ustedes, mis hermanos, la palabra.
O sea que esas situaciones han fortalecido mi fe. Esas situaciones me han hecho más perseverante en las cosas del Señor. O sea que no es tan malo. Y hay que darle la gloria a Dios por ello. La misma historia de la iglesia, mis hermanos, nos muestra algunos de los hombres más usados por Dios que han sufrido grandes y repetidas luchas internas. Y no me voy a referir a Pablo, por ejemplo, conocemos la historia. No, personas que han sido utilizadas por Dios más recientemente. Por ejemplo, digo que nuestro predicador, nuestro famoso predicador, digo nuestro porque lo mencionamos con mucha frecuencia aquí, ¿verdad? Nuestro famoso predicador del siglo XIX, Charles Spurgeon, gran predicador. Miren lo que él escribió. Abro comillas, dice: os digo, jóvenes, a los jóvenes, os digo, jóvenes cristianos, que los creyentes más experimentados, los hombres que tienen gran conocimiento doctrinal y mucha sabiduría experimental, los hombres que han vivido muy cerca de Dios y que han tenido la comunión más íntima con su Señor y Salvador, son precisamente los hombres que tienen sus decadencias e inviernos. Lo decía este predicador. Y hay otro predicador estadounidense, John Piper, tal vez lo han escuchado, unos libros muy interesantes. Es un evangelista, unas prédicas muy importantes. Y él, hablando de Spurgeon, miren lo que dice, abro comillas: no es fácil imaginar al Spurgeon elocuente y brillante y lleno de energía llorar como un bebé por ninguna razón que pudieras pensar. Pero en 1858, a la edad de 24 años, sucedió por primera vez. Spurgeon dijo: mi espíritu se hundió tan abajo que podía llorar como un niño, aún sin saber por qué lloraba. Termina allí la cita. Y dice Piper, según Spurgeon, veía sus depresiones como su peor característica. Él estaba familiarizado con tener un alma abatida. Y hay otro personaje, que también me llama mucho la atención porque es un personaje también muy conocido. Jonathan Edwards, no sé si han escuchado. Gran predicador, teólogo, dicen que es el pastor congregacional, él es conocido como uno de los más grandes, algunos dicen es el más grande y profundo teólogo protestante en la historia de los Estados Unidos. Un gigante de la fe. Y en una de sus biografías se dice, abro comillas, sabemos que Edwards también sufrió depresiones a lo largo de su vida, aun cuando Edwards guardaba las disciplinas de la fe, o sea, no era un imprudente en su vida cristiana. Frecuentemente se veía afligido por una falta de vida, entre paréntesis, vigor espiritual, inviernos espirituales frecuentes en un hombre como Jonathan Edwards. Termina allí la cita. Mis hermanos, debemos saber entonces que esos sufrimientos espirituales son
una realidad. Y van a ser una realidad. No importa que seas un gran líder. No importa que tengas muchos dones. No importa que tengas muchas capacidades. No importa que hayas tenido épocas de gran vigor espiritual. En la vida cristiana podemos tener épocas de gran alegría, de vigor espiritual, pero también podemos tener esas épocas de bajones en las que a veces nos sentimos como en un desierto. Así es, mis hermanos, que me alargué un poco en la introducción, pero valía la pena centrarnos en el tema de hoy. Así es que vamos a considerar esta mañana el caso de un creyente que, sumido en una depresión espiritual, anhela la restauración de la presencia de Dios. Anhela esa restauración, porque al estar deprimido espiritualmente hay esa separación, ese distanciamiento con Dios. Entonces él anhela, y es lo que vamos a ver y que nos va a servir de aplicación para nuestras vidas, que si pasamos en algún momento de nuestra vida por una situación como ella, anhelemos restaurar esa presencia divina. Y así lo hace el personaje que vamos a leer hoy, en esta mañana. Mientras él batallaba con sus dudas y temores, él también estaba manifestando que había esa conexión con el Señor. Él tenía una fe con el Dios vivo que no se podía perder. Entonces vamos a leer el Salmo 42, todo el Salmo 42. Dice así: como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios viviente, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida, por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres de Hermón, desde el monte Mizar. Un abismo llama a otro abismo, a voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. A Dios, mi roca, diré: ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? ¿Con quién quebranta mis huesos, mis adversarios? Como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan. Mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Siempre resulta edificante escuchar la experiencia
de un hombre de Dios profundamente afligido, pero provisto de gracia. Vamos a ver entonces, los invito allí a ver 3 puntos en el desarrollo del mensaje que hemos titulado Anhelando la restauración de la presencia divina. Nuestra idea principal, el privilegio de disfrutar la comunión con Dios, es una necesidad vital para nuestra alma. Cuando algo la interrumpe, el creyente siente tristeza. Vamos a ver nuestro primer punto, vamos a ver a un creyente abatido espiritualmente. La palabra Dios la encontramos 13 veces en esos 11 versos que acabamos de leer. Dios está allí, presente en este salmo. Porque ahí vemos a un hombre que tiene a Dios en su corazón. Ese es un testimonio de un verdadero creyente. Miremos al final, la segunda parte del versículo 1 dice, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Miremos la segunda parte del versículo 8, elevaré una oración al Dios de mi vida. La última parte del versículo 11, Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Ahí comenzamos a ver la relación de este personaje con el Señor. Es un creyente, es alguien que verdaderamente cree en Dios. Y esto nos demuestra que no todos los creyentes son inmunes a los sufrimientos de estas épocas. Eso quiere decir que nosotros no somos superhéroes. Somos humanos de carne y hueso, débiles, expuestamente también a la depresión espiritual. Y vemos allí en este Salmo 42 a un hombre hundido en su tristeza, en su miseria, en su penuria. Pero anhelando, y ese es nuestro punto A, anhelando tener comunión con el Señor. Anhelando tener comunión con el Señor. Entonces, en primer lugar, es un hombre que clama a un Dios que parece haberse olvidado de él. Y dice el verso 1 y 2, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Como el ciervo anhela, dice, así suspira. Acerca así de este símil tomado de la naturaleza, el salmista está experimentando una gran sequía divina. Está seco. Dice, mi alma tiene sed de Dios, en el versículo 2. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? O sea que es un hombre que clama a Dios. Es un hombre que anhela a Dios. Es un hombre que busca estar con Dios, que tiene sed de Dios. Y se nos da aquí la imagen de ese siervo que busca el agua, que busca una fuente para saciar su sed. Y esto nos recuerda que Cristo, nuestro Señor,
es el manantial inagotable del cual brota todo aquello que refresca nuestra alma. Es un hombre que anhela tener comunión con el Señor, pero parece ser que, que hay una situación que le impide tener esa comunión plena con Él. Parece ser que este hombre está como en un exilio espiritual, pero también como en un exilio físico, porque Él nos dice aquí que antes se reunía con la congregación. Dice aquí en el versículo 4, dice: me acuerdo de esas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Dice allí. Y ahí vemos ese gran contraste, ¿no? Lo que se vivía o lo que él vivía en tiempos pasados. Hablaba de fiesta, de alabanza. Él se podía gozar en Dios con alegría, con descanso, en un ambiente, dice, de adoración, y en el cual él no podía en este momento hacer lo mismo, porque estaba pasando por un momento de abatimiento espiritual. Parece que Dios se hubiera olvidado de él. Mire lo que dice el versículo 9. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la cooperación del enemigo? Él siente que Dios se ha alejado de su vida, que Dios ya no está, que ya no actúa de la misma forma, que sus promesas parecen que no eran verdaderas, aparentemente. O sea, llegaba a tal nivel su tristeza que decía: Señor, es que ni siquiera tus promesas las veo, aparentemente. Dice: yo solamente pienso en eso o en ello cuando estoy totalmente abatido. Además, cuando se burlan, los que están alrededor se burlan de mí por mi situación y me dicen que Dios te ha abandonado. Si estás así, quién sabe qué clase de pecado tendrás, porque Dios te abandonó. Pero él, este hombre, está dando testimonio, y en nuestro punto B, dando testimonio de un Dios, de Dios. Públicamente, él lo hace, dando testimonio de Dios. Acompáñenme en el versículo 3. Dice: mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? ¿Dónde está tu Dios? O sea que no solamente él está sintiendo el dolor y ese anhelo de tener esa comunión con el Señor, sino que hay otras circunstancias que también lo agobian, y es las personas alrededor. Digamos que se añaden a la calamidad de la vida de este hombre, cuando le dicen: pero ¿dónde está tu Dios? Y esta es una ofensa. Digo que esa pregunta, ¿dónde está su Dios?, es algo característico de las personas que tratan de decirnos a nosotros: bueno, ¿no es que eres cristiano y estás pasando por esa situación? ¿Dónde está tu Dios? Pero, ¿por qué digo que él testifica de Dios con ello? Porque si alguien le pregunta así, es porque él ha dado testimonio de Dios.
Él ha sido testimonio, Él ha hablado a las personas acerca de Dios, por eso es que lo identifican como alguien de Dios. Y por eso hacen la pregunta, ¿dónde está tu Dios? Es una persona que ha hablado de la fidelidad de Dios, es una persona que ha hablado del amor de Dios. Y parece que ese Dios no está actuando, parece que ese Dios no es como Él testificaba, parece. Y es una ofensa que pone en duda la fidelidad de Dios. Y debemos estar, mis hermanos, preparados para ello. Por si pasamos por alguna situación como la que vivió este personaje y alguien nos dice, ¿dónde está su Dios? Debemos defender con nuestro testimonio y seguir adelante proclamando su palabra. O sea que vemos también aquí un hombre angustiado, en punto C, angustiado por las circunstancias. Hemos hablado entonces que es una persona que está anhelando tener una comunicación con el Señor, que ha dado un testimonio de Dios públicamente y ahora es un hombre angustiado por las circunstancias. Y dice allí en el versículo 7, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Esto nos habla de lo que está viviendo este personaje, que no es un problema esporádico, algo rápido, puntual. Es grave, porque dice, está pasando sufrimiento tras sufrimiento. Esto es lo que transmite allí el versículo 7 cuando nos dice, un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Esto quiere decir que un mar de problemas llama a otro mar de problemas. No sé si te ha pasado algo así, que le pasa a uno algo y otra cosa, Señor, ¿qué está pasando? Son muchas las pruebas que nos llegan, situaciones que se acumulan en nuestra vida y nos van afectando. Es como si dijéramos, Señor, estoy viviendo todas las desgracias habidas y por haber, y yo no lo entiendo. Parece que todo se nos viniera encima a nosotros, ¿no? Y miramos a los demás, digo, pero a los demás no les pasa, ¿y yo qué? Que soy como tan bueno, ¿verdad? Y me pasa a mí una tras otra. Y hay angustias que también nos manifiesta aquí, que se alargan en el tiempo. Y también no comprendemos a veces, ¿no? Son angustias que duran días, semanas, meses, años, décadas, o toda la vida. Puede ser. Qué tremendo es no saber cuándo se va a resolver eso, ¿verdad? Pero aquí vemos a un hombre que no entiende lo que pasa, pero mire lo que dice allí en el versículo 9. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? ¿Por qué? Esa pregunta la hacemos de verdad. ¿Qué es lo que he hecho mal? ¿En qué me he equivocado, Señor? ¿En qué me he equivocado para tener estas cosas? En el fondo, como decía, yo no he sido tan malo. Y en un sentido es verdad. Pues sabemos nosotros que todos somos pecadores, pues no estamos negando eso. Pero cuando valoramos lo que hemos hecho, nos damos cuenta de que no hay una fácil explicación para lo que nos está pasando. Este autor, el salmista, el autor del Salmo 42,
Es un hombre del que Dios parece haberse olvidado. Es un hombre que recibe burlas. Es un hombre al que se le amontonan las desgracias. Es un hombre con muchos y largos sufrimientos. Es un hombre desorientado, abatido, pero, punto D, abatido, pero esperanzado. Y ahí es la buena noticia, porque la Biblia no nos deja ahí. No hemos acabado de pasar todo esto tremendo que ha pasado el salmista. Vemos que es un hombre abatido, pero también es un hombre esperanzado. Es un hombre lleno de esperanza. Y entonces ahí viene la pregunta, y yo creo que alguno lo está diciendo, bueno, al fin, ¿qué? ¿Es abatido? Pues esperanzado, ¿sí? ¿Es un hombre abatido o es un hombre con esperanza? Podríamos dar la respuesta que es abatido, pero esperanzado, atribulado en todo, mas no angustiado, en apuros, mas no desesperado, perseguido, mas no desamparado, derribado, pero no destruido. Y esto aplica para nosotros, mis hermanos. Por eso la invitación es a no desmayar en momentos como estos que podemos pasar en algún momento de nuestras vidas. Acompáñenme al punto número 2. Ya vimos un creyente abatido espiritualmente, ahora vamos a ver un creyente que le predica a su interior. Recordemos la idea principal. El privilegio de disfrutar la comunión con Dios es una necesidad vital para nuestra alma. Cuando algo la interrumpe, el creyente siente tristeza. Observen, mis hermanos, lo que dice el salmista. Él se predica a sí mismo. Él se está predicando las promesas de Dios. Y esto es fundamental, porque todo esto es un ejercicio para aplicar también nosotros en nuestras vidas. Tremendo. Es hablar con uno mismo. Y hablar con uno mismo no es de locos. No. Necesitamos, escuchen bien esto, necesitamos predicarnos más a nosotros mismos y oírnos menos a nosotros mismos. ¿Se entiende el concepto? Necesitamos predicarnos más a nosotros mismos y oírnos menos a nosotros mismos. O sea, aquí el salmista nos enseña a predicar a su interior. Él habla con su alma. Él no está loco. Dice el versículo 5, ¿por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Se está hablando allí. ¿O con quién está hablando este personaje? Con su alma. Él se está predicando a sí mismo. Hay un personaje, el doctor Martin Lloyd-Jones, dijo algo sobre este punto y sobre este Salmo 42. Permítanme, les comparto lo que dijo el doctor Jones. Abro comillas. ¿Te has dado cuenta de que la mayor parte de tu infelicidad en la vida se debe al hecho de que estás escuchándote a ti mismo en lugar de hablándote a ti mismo? Considera estos pensamientos que te vienen en el momento de despertarte en la mañana. ¿Te pasa esto? ¿Te despiertas
y vienen los pensamientos y ya estás ansioso todo el día. Tú no los has producido conscientemente, pero te están hablando, te traen de vuelta los problemas de ayer. Alguien está hablando. ¿Quién te está hablando? Tu yo te está hablando. Termina allí la cita. ¿Se entiende ahora el concepto? Cuando nos despertamos, ¿qué escuchamos en ese momento? Y tengo que ir a pagar esa cuenta. Uy, ¿qué voy a hacer? ¿De dónde voy a sacar la plata para pagar el impuesto? Uy, tengo que alistar a los niños para el colegio. Y comienza a llenar. Eso es nuestro pensamiento y eso es lo que oímos. Entonces aquí dice que en lugar de permitir que su yo le hablara, él empieza a hablarle a su yo. Dice, ¿por qué te desesperas, alma mía? Le pregunta a él. Su alma le había estado deprimiendo. Así que él se pone de pie y le dice, escucha un momento, mira, te voy a hablar. Y eso es lo que debemos hacer. Tenemos que coger a nuestro yo, sentarlo y decirle, ahora vas a escuchar tú. Esto es un principio bíblico. ¿Y qué es lo que debemos predicarnos a nosotros mismos? Y lo dice allí en el versículo 5 y lo repite nuevamente en el versículo 11. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarlo otra vez por la salvación de su presencia. Mis hermanos, esto no significa que debemos despreciar nuestros problemas, porque eso es lo que dice aquí. ¿Por qué te desesperas, alma mía? ¿Por qué? Lo que nos está diciendo es que no hay motivo para que estés así. No hay razón. ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Confía en tu roca. Dice, no importa las olas que pasen por encima de tu vida. Que venga lo que venga. Que venga hasta la muerte si quiere, pero confía tranquilamente en Dios. Una enseñanza fuerte, hermanos, pero es real y debemos confiar en ello. Vamos al punto número 3. Un creyente que confía en la soberanía de Dios. Nuevamente la idea principal. El privilegio de disfrutar la comunión con Dios es una necesidad vital para nuestra alma. Cuando algo la interrumpe, el creyente siente tristeza. De aquí hay algo precioso que encontramos en este texto. Y está también allí en la segunda parte del versículo 7. Dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Yo creo que esa frase es de gran consuelo. ¿No ven allí consuelo en esas palabras? ¿De quién son esas ondas y esas olas? Esas ondas y olas de sufrimiento, porque dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Estamos hablando de esos momentos difíciles, pero ¿de quién son? El texto nos dice, todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. O sea, estas ondas y estas olas que te dejan sin aire son ondas y olas de Dios. Son de Él. Es lo que nos está diciendo aquí el texto. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Y esto nos habla
de la grandeza de nuestros sufrimientos. ¿Entienden el concepto? Si es de Dios, esas olas y esas ondas. O sea que nuestros sufrimientos tienen algo que ver con el propósito de Dios en nuestras vidas. Son todas tus ondas y tus olas. Es como que la Biblia nos está diciendo que hay un montón de pruebas y parece que Dios ha puesto en marcha todo lo que puede suceder en nuestra vida. Pero quiero aclarar algo acá. Nosotros sabemos que las cosas que nos llevan a los problemas no necesariamente son originados por Dios, ¿no? Aquí no estamos diciendo que Dios sea el iniciador de esas situaciones, de los pecados y de las decisiones que a veces tomamos y que nos llevan a tener problemas. ¿Quién nos mete en los problemas? En los problemas que nos metemos. ¿Quién? ¿Quién nos mete en las deudas en que nos metemos? ¿Quién? Somos nosotros. Muchas veces nosotros, nuestra imprudencia, nuestro acelere, nuestro afán de resolver las cosas sin contar con Dios, sin contar con la guía de Dios. O sea que no estamos diciendo que sea Dios el responsable de iniciar estas cuestiones, pero lo que estamos diciendo es que Dios es soberano sobre todo lo que ocurre y con su preciosa sabiduría Él usa todas las cosas y Él está en control incluso de las ondas y de las olas que pasan por nuestra vida y por eso podemos descansar porque son sus olas, porque son sus ondas, son suyas, son de tu Padre, por decirlo así, por ponerlo así. Tus problemas son de tu Padre, que te ama, y estás tú en las manos de Él. Él es el Dios soberano en todo. Es perfectamente santo, Él es puro, él no tiene nada que ver con el mal, pero el diablo no hace nada sin el permiso del Rey del universo. Yo te pregunto, ¿no te da eso como cierto descanso después de todo esto que estamos escuchando? Porque al final hay otra cosa más que nos dice el Señor a través de este personaje del Salmo. El Señor mandará su misericordia. Versículo 8, ¿qué dice? De día mandará el Señor su misericordia. Dios es tan bueno, tan justo, que muchísimas veces se compadece de nosotros en este mundo de sufrimientos y Él resuelve nuestros problemas. Nos vindica, no siempre, en esta tierra, no siempre, pero muchas veces sí lo hace. Dice, de día mandará el Señor su misericordia. Él mandará. Esa palabra mandará en el original quiere decir Él ordenará. Él da la orden de enviar misericordia. Él decretará, hágase misericordia y se hará misericordia. Por eso debemos estar también con esperanza y tranquilos al frente de la adversidad. Y dice la segunda parte del versículo 8, y de noche su cántico estará conmigo. Esto nos habla de la alabanza, de adoración, de esa recuperación, de ese vigor, de esa festividad después de la tormenta, después de pasar por el túnel. El salmista está diciendo que después de la prueba habrá gozo, habrá descanso, habrá luz.
Llegará un día en el que podamos mirar atrás y nos alegraremos de nuestra liberación y adoraremos al Señor con cánticos. Nuestras circunstancias actuales no nos permiten adorar a Dios como quisiéramos. Por eso el salmista dice al final en el versículo 11, espera en Dios, pues lo he de alabar otra vez. Lo he de alabar otra vez. Quiero terminar, mis hermanos, pero antes de terminar este mensaje, tenemos que ir a la cruz. Si miramos este Salmo 42, obligatoriamente tenemos que ir y mirar a la cruz. No podemos terminar sin traer a la memoria a nuestro Señor Jesucristo. El salmista fue aparentemente abandonado por Dios. Nosotros, en algunas circunstancias, digamos que somos abandonados por Dios. Aparentemente abandonados por Dios. Pero hubo alguien que fue verdaderamente abandonado por Dios. Y fue nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Para Él no hubo socorro. Él fue olvidado por el Padre. Él fue abatido hasta lo sumo por ti, por mí, por nosotros. Recordemos allí, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El Hijo de Dios ha sido el único que verdaderamente ha sido abandonado. Y lo hizo por nosotros. Lo hizo por nuestros pecados. Jesús vivió el abandono de los abandonos. No solamente sus seguidores lo abandonaron. Dios el Padre quitó su rostro de él. Eso es soledad. Eso es ser abatido. Eso es recibir desprecio. Es la condenación. Es la ira de Dios en su propio cuerpo sin nadie que lo socorriera. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No hubo respuesta para él y la gente se reía de él y los que pasaban le injuriaban moviendo la cabeza diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Eso es una burla en contra del Hijo de Dios. Y quiero acabar con estas palabras. Hermanos, si nosotros somos verdaderos cristianos, podemos mirar a nuestro Maestro y lo que Él vivió. ¿Qué deberíamos esperar nosotros si Él pasó por esa situación? ¿Qué deberíamos esperar nosotros? ¿Acaso no lo sabemos? ¿Vamos a sufrir? ¿Acaso no sabemos que vamos a ser perfeccionados en nuestros sufrimientos? Dice el apóstol Pablo allí en Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido, por amor de Cristo, no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Pero ya sabemos, después de haber estudiado este Salmo 42, que ese sufrimiento tiene una gran recompensa, que va a fortalecer nuestra fe y que vamos a ser más grandes y estar más cerca
de Dios. Mis hermanos, procuremos siempre tener una relación abierta y sincera, de perfecta armonía con Dios. Proporciona a tu corazón una fuente inagotable de ánimo. Proporciona a tu corazón, habla a tu corazón y dale ánimo. En la mitad de las circunstancias adversas, no importa, háblale a tu corazón con ánimo. Y por eso te invito, mi hermano y mi hermana, a que tengas confianza en Dios, motivos para tenerla y un corazón dispuesto para provocarla. Amén. Inclinemos nuestros rostros. Oh Señor, te adoramos, Padre, por tu gran amor y el regalo de este mensaje que acabamos de compartir. Te damos las gracias, Señor, por la enseñanza en la cual nos queda claro que debemos buscar siempre tener una comunión profunda y más personal contigo, independientemente de la situación en la que nos encontremos, sea una situación de desaliento, de depresión o de angustia. Gracias, Señor, por mis hermanos y hermanas que han dispuesto sus corazones esta mañana para aprender un poco más sobre aquellas cosas que nos convienen en el desarrollo de nuestras vidas, tal como anhelar, restaurar nuestra comunión, Señor, contigo, y en momentos difíciles, momentos de diferentes circunstancias, Señor, no desconectarnos, Señor. Por eso te pedimos, Señor, que llenes nuestro corazón de gratitud y haz que nuestra vida pueda reflejar ese amor y esa paz que tan solo tú nos puedes dar. Ayúdanos, Señor, a que en tiempos de angustia y de dolor, nuestros pensamientos se dirijan solo a ti. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.